Amigas y amigos, un gusto para quienes habla estar nuevamente con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, al canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, porque a partir de este momento presentamos facetas, porque estamos donde otros no están. Sean todos bienvenidos a este programa correspondiente a este viernes 17 de junio del año 2022. Una vez más, bienvenidos. Esta es una presentación exclusiva para Sibgedi Wiñay Consultoría Contable, que le ofrece servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibgedi Wiñay le ofrece profesionalmente la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable. Sibgedi Wiñay aguarda en sus oficinas para ofrecerle los servicios de contabilidad, auditoría y tributación en calle Quijarro número 107, esquina Omiste, zona central. Teléfonos celulares de contacto 718-10670, 724-328660, 757-20-881. Sibgedi Wiñay Consultoría Contable está a cargo del licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Una vez más, sean todos bienvenidos. Prácticamente en el programa de hoy vamos a ocupar estos 30-35 minutos para tocar un tema que es muy importante para proyectar el desarrollo, para proyectar emprendimientos a favor de todo el país, es decir, a favor de toda Bolivia y por supuesto a favor de todos y cada uno de los 9 departamentos que tiene esta nuestra amada patria llamada Bolivia. Me estoy refiriendo al censo de población y vivienda que próximamente habrá de efectuarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero ¿qué implicancia, o mejor, qué importancia tiene el censo? En pocas palabras, el censo tiene su importancia, sobre todo para planificar, para desarrollar proyectos de envergadura, para mejorar la situación social económica, para satisfacer las necesidades de los servicios públicos, todo aquello que está relacionado al desarrollo humano de los habitantes, los bienes del Estado y, por supuesto, los servicios públicos que éste pueda brindar. Y sobre todo, como decía, las necesidades. Por lo menos nosotros entendemos de esa forma. Saber que en una determinada región del país, en una ciudad capital o una ciudad intermedia, existe tal número de habitantes es muy importante también para poder determinar en todo caso lo que va a significar la composición de la Cámara de Diputados. Y ahí están los famosos diputados uninominales. Sin embargo, señoras y señores, hay un tema que está causando preocupación, sobre todo en departamentos como Oruro y Potosí. Departamentos que lamentablemente por muchas razones se han convertido en, comillas, despachadores de población humana, despachadores de habitantes hacia otras latitudes de Bolivia y también hacia latitudes fuera del territorio boliviano. En el caso de Potosí eso es preocupante, porque en vez de que se tenga mayor número de habitantes, lo que siempre se ha sabido, por lo menos si la memoria no me falla, a partir del censo de 1976, el último censo realizado hace 10-11 años, Potosí siempre perdió habitantes. En las últimas horas nos hemos enterado que hay ideas de autoridades, sobre todo del municipio de Potosí, y otras autoridades, por supuesto, hay ideas para poder poner en práctica un carnet censal. Y es que hemos visto un fenómeno muy especial que lo entendemos. Sabemos de la idiosincrasia del pueblo. Me estoy refiriendo a ese fenómeno del éxodo, de la llegada, mejor, de
hombres, mujeres y niños, nuestros compatriotas, ciudadanos como nosotros, que vienen de las provincias del interior del departamento de Potosí y migran hacia la capital. Hasta ahí no hay problema. No hay problema en el sentido de que Potosí es siempre una ciudad que acoge, a pesar de su clima, a pesar de estar ubicada en una altura, pero es una ciudad que siempre acoge. Sin embargo, el problema, señoras y señores, surge cuando, como lo que va a efectuarse o desarrollarse en próximos meses, desarrollar el censo. Y se supone que todas esas personas que llegan a nuestra ciudad tendrían que quedarse establecidas, que su fuente de trabajo, que su residencia sea la ciudad de Potosí, la capital del departamento. Pero lo lamentable, respetamos, pero es muy lamentable decir que esas mismas personas que vienen del área rural sobre todo, cuando hay un censo, que es cada 10 años, o cuando hay elecciones, son hombres y mujeres que tienen la edad o son mayores de edad, son los primeros, entre comillas, en desaparecer de la ciudad de Potosí. Se van a dar cuenta, un día de censo o un día de elecciones, muchos barrios de la ciudad de Potosí están solos, es decir, con pocos habitantes. E inclusive se ha podido determinar que en muchos recintos electorales en día de elecciones, ya sean municipales o nacionales, los inscritos son pocos. Y alguien pregunta, ¿pero dónde está toda esa población migrante del área rural hacia la ciudad de Potosí? Pues la respuesta es simple, volvieron a sus ciudades. Entonces, sin coartar los derechos constitucionales que tienen esas personas, porque tampoco se les va a prohibir que se desplacen por el interior del departamento, pero sin, reitero, infringir o violar sus derechos constitucionales, las autoridades, en este caso de la ciudad de Potosí, me atrevería a decir al alcalde municipal, al honorable consejo municipal sobre todo, si hablamos del municipio de Potosí, tendrán que hacer algo para evitar, pero dentro del marco de la racionalidad y la correccionalidad, que esas personas se restituyan el día del censo a sus poblaciones de origen. Porque los únicos perjudicados vamos a ser los que vivimos en el municipio de Potosí. Y es posible que esto también se efectúe, se desarrolle o suceda, no sé cómo denominar, en otras latitudes de nuestra patria Bolivia. Pero lo cierto es que aquí en Potosí ocurre eso. Y ojalá también no vaya a ser que desde el punto de vista político partidista, el partido en actual función de gobierno comience a usar esa serie de mecanismos no siempre legales, no siempre gratos, a veces hasta para la dignidad del ser humano, y comience a sentar amenazas para esas personas, hombres y mujeres, que tienen su fuente laboral, tienen muchas ocupaciones en la ciudad de Potosí, pero por esa presión que se ejerce a veces de manera ilegal, tengan por el temor de perder sus tierras, de que se les va a cortar el agua, etcétera, etcétera, tengan que volver a sus lugares de origen y, reitero, Potosí se va a ver como si no habrían nacido nuevos seres vivos. Potosí se va a ver en número de habitantes con el mismo número del último censo o quizás con menor número. Y eso perjudica a los intereses del departamento de Potosí. Esa es una pequeña introducción. ¿Para qué? Para hacer una especie de reminiscencia de lo que ha significado en la historia de Bolivia el censo. El primer censo de población y vivienda, recuerdo muy bien, lo vi en el año 1976, cuando en ese entonces estaba en la presidencia de facto de la República el general Hugo Banzer Suárez. Fue en 1976, reitero, el Censo Nacional de Población y Vivienda. De acuerdo a la historia de Bolivia, hubieron más antes otros censos. Eso estamos seguros. Y por ello, como Facetas es un programa
porque estamos donde otros no están. Es un programa que pretende llegar más allá, a la investigación en algunos casos y en otros casos simplemente a basarnos en las fuentes bibliográficas de la cultura que nos hacen conocer, en este caso, esas actividades que fueron propicias para desarrollar el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y voy a recurrir a la investigación y a los textos del potosino Gastón Dick Ocio, que ha publicado en la edición 2013 en la ciudad de La Paz, en ese año, reitero, este libro que ya muchos de ustedes conocen, no solamente en Potosí, sino también a lo largo y ancho de Bolivia. Bolivia de ayer y de hoy. En muchas oportunidades nos hemos referido de manera rápida, desde luego, al contenido de esta obra. Pero hoy, como hemos comenzado hablando del censo, del futuro censo, y de las implicancias que puede tener que muchos habitantes que están residiendo en este momento en Potosí vuelvan a sus lugares de origen, ¿qué tal si por algunos minutos, aquí en Facetas y gentileza de Sibhedi Wiñay, Consultoría Contable, conozcamos lo que fue el Censo General de Población del año de 1900. En septiembre de 1900, último año del siglo XIX, en nuestro país se hizo un censo general de población con recursos del Tesoro Nacional. Este censo fue dispuesto por el presidente constitucional de aquella época, general José Manuel Pando. El empadronamiento, que comenzó y concluyó con un repique general de campanas, estuvo a cargo de la Comisión Nacional del Censo, creada por la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, dirigida por don Manuel Vicente Valliviano. El recuento poblacional, dice este artículo, no se hizo en el departamento Litoral por encontrarse ocupado por Chile temporalmente, así entre comillas se decía entonces, pero la cantidad de sus habitantes fue incluido en el cuadro de población de la República de Bolivia. En una parte del territorio nacional de colonias, una situación anormal provocada por algunos aventureros brasileños impidió por buen tiempo que la operación censal se realice allí, y la misma recién pudo hacerse efectiva en febrero de 1902, pero no se censó a los salvajes no sometidos. Los resultados del censo de 1900 y el desempeño de las comisiones censales fueron publicadas en 1904 en un libro de 305 páginas. Ese documento, que se conserva en la biblioteca del Instituto Nacional de Estadística, y las informaciones de la prensa de entonces han servido, dice don Gastón Dick Ocio, para hacer el siguiente trabajo que permitirá a los bolivianos del siglo XXI, especialmente la juventud, saber cómo y en qué condiciones se hizo el empadronamiento y también cuánto ha crecido la población de las ciudades y del país en una centuria. Y claro, ese es el objetivo, saber, por ejemplo, poblacionalmente, cuánto ha crecido una ciudad o un territorio donde hay habitantes. Pero reitero, Potosí siempre sale perdiendo porque después de un censo resulta que o se mantiene el número de habitantes o resulta que disminuye el número de habitantes. Y cuando uno sale a las calles, a las avenidas, a las pocas avenidas que cuenta Potosí, ya sea caminando o en un vehículo, se da cuenta que hay mucha gente, hay muchas personas en los mercados, en las ferias, en fin, en todos los lugares a cualquier hora del día, sobre todo a partir de la zona baja de la ciudad. Pero cuando llega un censo, uno diría, bueno, hemos subido de habitantes y eso nos alegra. Pero conocidos los resultados del censo, obviamente los resultados prístinos, limpios, no aquellos empañados con aspectos partidistas o políticos, se da cuenta de que Potosí ha disminuido de habitantes. Eso no es una mentira, es la purísima verdad y eso nos preocupa. Pero sigamos con esta nota del Censo General de la Población de 1900 que estamos extractando de la investigación y textos de Gastón Dick Ocio, edición 2013 en La Paz, Bolivia, de la obra Bolivia de ayer y de hoy. Esta es una gentileza además de Sibhedi Wiñay, Consultoría Contable. ¿Quieren saber cómo se organizó el censo de hace 115, 16 años? Por decreto del 1 de abril de 1900, el presidente José Manuel Pando dispuso el levantamiento de un censo de poblaciones en las ciudades, villas, cantones, vicecantones, misiones catequizadoras y territorio nacional de colonias. El empadronamiento debía hacerse en un solo día en las ciudades y en el término de 30 días en el área rural.
La disposición gubernamental no pudo cumplirse por diversos motivos en algunas regiones del Oriente, dice, por ejemplo, en el lejano departamento del Beni, donde el censo se hizo 7 meses después. Imagínense las cosas que podían haber sucedido 7 meses después. Bueno, eran otros tiempos. El 26 de abril de ese año se formó en La Paz la Comisión Nacional del Censo para dirigir el trabajo en toda la República y para hacer la compilación de los resultados. Estaba formada por un director, desempeñó ese cargo el de la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, señor Manuel Vicente Vallivian, por un subdirector, el de la Oficina de Estadística, señor Luis Crespo, y por un oficial primero con 3 oficiales auxiliares. En cada departamento, el trabajo censal estuvo a cargo de una comisión especial, presidida por el prefecto, integrada por los vecinos más notables de la ciudad. En las provincias, a cargo de subcomisiones integradas por el subprefecto de la Junta Vecinal, el cura, párroco y un representante del Poder Judicial. En los cantones y vicecantones, bajo la dirección de subcomisiones formadas por el presidente de la Junta Vecinal, si éste existía, por el agente cantonal más el párroco y el juez parroquial. La realización del censo de 1900 en los pueblos de segundo y tercer orden, los de las más recónditas y apartadas aldeas y alquerías de la República, fue encomendada a comisiones ad honorem y a otras que estuvieron remuneradas por tener que hacer largos viajes a través de las selvas orientales. La suma de 500 bolivianos destinada por el Tesoro Nacional para cada provincia resultó una cantidad insignificante. Para empadronar en las comunidades y estancias de indígenas, los comisionados censales, agentes censales hoy día, tuvieron que recorrer grandes distancias en los medios de transporte que había aquel tiempo: carretas, carruajes, carretones, caballos y mulas. La falta de caminos estables en gran parte del territorio nacional hizo que ellos llegaran a destino en muchos más días de lo calculado. Y lo mismo ocurrió con los portadores de las circulares, de las cédulas de inscripción y de otra documentación enviada desde la ciudad de La Paz a las comisiones departamentales y a las subcomisiones provinciales. A esta situación desventajosa se sumó la resistencia del sector campesinado en muchas comunidades a responder las preguntas de los comisionados por creer que el censo se estaba haciendo para elevar las tasas territoriales y para obligar a sus hijos a iniciarse en el servicio militar. A pesar de que el elemento rural, aproximadamente el 75% de la población boliviana de fines del siglo XIX, no estaba preparado para responder preguntas, el empadronamiento de hace 112 años fue, en opinión de la prensa, el mejor entre los 5 que se hicieron por diferentes gobiernos en los primeros 75 años de la vida republicana. Y es que, excepción hecha del prefecto del Beni y las demás autoridades departamentales, cumplieron con estrictez todo lo dispuesto por el decreto de 1 de abril del año de 1900. Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Esta es una presentación para Cifed Iguiña y Consultoría Contable con servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Aguarda la visita profesional de usted y también de usted en sus oficinas de calle Quijarro, casi esquina Omiste, aquí en la ciudad de Potosí. Sigamos brevemente relatando, haciendo conocer a usted aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están, lo que significó algunas características, algunos pasajes de lo que significó el censo de población del año de 1900. En esa época, como es de suponerse, no había radio, pero había un bando público. ¿Sabe usted cuál era el bando público? Los días 29, 30 y 31 de agosto se puso en conocimiento de la población en cada ciudad y por bando público las medidas adoptadas por la prefectura para asegurar la participación de todos los habitantes en el empadronamiento. Aquel tiempo, el bando público y los periódicos eran los únicos medios de comunicación que habían para publicar leyes, decretos, ordenanzas municipales y otros documentos oficiales. El bando público, señoras y señores, era leído en las esquinas de la plaza y de las principales calles por el secretario de la prefectura o del consejo municipal, según los casos. En su recorrido de una cuadra a otra, él era acompañado por una banda de música que interpretaba marchas militares a fin de que el mayor número de personas
se reúna frente a ese funcionario para escuchar la lectura del documento que interesaba a la población. Vamos a conocer ahora el texto del bando leído en Cochabamba. Este es un lindo ejemplo, un lindo recuerdo. Reitero, vamos a conocer el texto del bando leído en Cochabamba a las 2 de la tarde de cada uno de los 3 últimos días de agosto del año 1900. Presten atención. Venancio Jiménez, prefecto y comandante general del departamento de Cochabamba. En cumplimiento del artículo 14 del Supremo Decreto de 1 de abril del presente año, ordeno, artículo 1, el día sábado 1 del mes próximo de septiembre se procederá en toda la ciudad y el cercado a la formación del Censo General de Población. Artículo 2, a las 6 de la mañana del expresado día y al repique general de campanas comenzará la operación censal. Es prohibido que durante ella persona alguna salga de su casa bajo la multa de 5 a 10 bolivianos, salvo los encargados del empadronamiento, debiendo todos permanecer en sus casas hasta la conclusión del censo, conclusión que será anunciada por otro repique general de campanas. Artículo 3. Los padres de familia, los dueños de casa, los superiores de los establecimientos de instrucción y de beneficencia, los prelados, los conventos y en general todos los que tienen el carácter de jefes de familia están en el deber de procurar que todos los individuos que están bajo su dependencia se hallen precisamente en su recinto a la hora indicada. Artículo 4. Las personas que pernocten en su casa la noche del 31 de agosto no deberán salir de ella después de las 6 de la mañana del 1 de septiembre, debiendo ser empadronadas en ella. Si fueren encontradas en la calle o pasando de una a otra casa, pagarán la multa establecida en los artículos anteriores. Y en esta partecita, amigas y amigos de Facetas, nuevamente se viene a la mente eso de mucha gente que tiene su residencia, o su residencia, su fuente laboral en la ciudad, en el municipio de Potosí, pero para el censo, mucha de esa gente irá a sus lugares de origen. Esa es la partecita, perdonen que hable en diminutivo, pero esa es la partecita que las autoridades pertinentes tienen que adoptar o hacer algo para evitar eso. Porque imagínense, en esta orden de bando de la ciudad de Cochabamba para el censo de 1900, se habla de una multa para personas que tendrían que haber estado saliendo de una casa o entrando a otra casa. Y claro, en 1900 los medios de transporte eran prácticamente con tracción a sangre, así que no podría haberse pensado en que podían salir rápidamente hacia sus latitudes de origen. Quién sabe, podían haberlo hecho días antes, reitero, en caballo, como jinetes en tracción a sangre. Pero ahora que la tecnología ha hecho que el transporte cambie, eso es más fácil. Y esa es la parte que parece ridículo hablar de eso, porque al fin y al cabo tendría que ser conciencial, pero esa es la parte que las autoridades tienen que hacer algo. Porque reitero, si no, Potosí pierde. Pero volvamos a esa orden de bando. Artículo 5 del año de 1900. Si por caso extraordinario de peligro fuera necesario que alguna persona tenga que acudir por remedios a la botica, antes las farmacias tenían esa denominación, la de botica, porque lo que se vendía ahí eran generalmente productos farmacéuticos preparados por el boticario. Reitero, artículo 5. Si por caso extraordinario o de peligro fuera necesario que alguna persona tenga que acudir por remedios a la botica o salir de casa en busca de un médico, este y aquella podrán hacerlo, en cuyo caso el dueño de casa queda encargado de empadronar al ausente de ella siempre que la ausencia coincida con el acto de empadronamiento. Si la salida fuera inmotivada, sufriera la multa de 10 a 20 bolivianos. Y para que llegue a conocimiento de todos los habitantes de esta ciudad, dice la parte final, publíquese estas disposiciones por bando y por prensa. Dado en Cochabamba el 29 de agosto de 1900, Venancio Jiménez, prefecto, Castro Rojas, secretario. Hoy, o mejor, en el próximo censo que se avecina, va a suceder lo mismo, solo con la variante de que la tecnología y los medios de transporte han cambiado. También con la variante de que las ciudades capitales, sobre todo, hablo de las 9 capitales de departamento en Bolivia, han aumentado, por lo
por lo menos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Luego tendríamos que hablar de Oruro, Tarija, Benipando y Potosí. Está en duda, han disminuido. Entonces, reitero, las autoridades tendrán que darse cuenta. Otro tema que voy a abordar, pero que tiene relación con el censo de 1900, es que con un repique de campana se procedió, dice, al empadronamiento en las ciudades. Eso, por ejemplo, ocurrió en La Paz. En Oruro se dice la reclusión del vecindario duró hasta las 2 de la tarde. En Tarija, es horas de subcomisiones por cansancio e ignorancia. Qué linda es la historia. Qué lindos son los textos, los libros, donde uno se entera de lo que ocurrió hace más de 100 años. En Chuquisaca, la operación censal duró apenas 3 horas. En Cochabamba, pueblo y comisiones se portaron bien. En La Paz, dice, por irregularidades se dispuso practicar un nuevo censo. Y en Potosí, los comisionados fueron recibidos con mucha cordialidad y con agasajos. A ver, vayamos a dar lectura. Después del repique general de campanas iniciado en la iglesia matriz a las 6 de la mañana del 1 de septiembre de 1900 en la ciudad de Potosí, las comisiones empadronadoras comenzaron su trabajo y se portaron con inteligencia y patriotismo. Tanto las familias de alta sociedad como las del pueblo recibieron a los comisionados con mucha cordialidad y con agasajos. La operación censal en Potosí concluyó a las 3 de la tarde. A esa hora el prefecto y presidente de la Comisión Central quiso comunicar a La Paz la buena noticia, pero no pudo hacerlo. El motivo quedó señalado en este telegrama hecho 3 días después a la Comisión Nacional. Imagínense la falta de comunicación, cómo la tecnología no había todavía sentado raíces en Potosí. Ustedes acaban de darse cuenta de la lectura que estoy haciendo. El censo en la ciudad de Potosí en 1900 acabó a las 3 de la tarde. Pero dice, el prefecto y presidente de la Comisión Censal quiso comunicar a La Paz esa noticia, que era una buena noticia, pero no pudo hacerlo. Y lo pudo recién hacer 3 días después a la Comisión Nacional. ¿Y saben qué decía la nota? Señor, por el mal estado de la línea telegráfica el 1 de septiembre no me ha sido posible comunicar a usted con la debida oportunidad que la operación del censo en esta ciudad se ha llevado a cabo con éxito bastante satisfactorio y sin ninguna novedad desagradable. La Comisión Central se ocupa actualmente de la revisión de los cuadros estadísticos. Atentamente, Luis Felipe Manzano. Y finalmente, en el Cerro Rico de Potosí no censaron a 1,080 personas. Si en la ciudad el censo se hizo con un éxito bastante satisfactorio, es decir, en la ciudad de Potosí, en las minas del Cerro Rico no se tuvo ese resultado porque se censó en día sábado. Ojo, en día sábado. Aquel tiempo en los distritos mineros el sábado era el día de mayor movimiento económico en la ciudad, especialmente en el comercio y en los llamados establecimientos metalúrgicos, lugares donde los industriales mineros internaban su producción de la semana. Con el dinero que recibían por esa internación pagaban a sus operarios el día domingo. Así que, como explicó el periódico El Tiempo aquel sábado 1 de septiembre de 1900, los dueños de las minas, los barreteros, los capataces, los apiris y las palliris estaban trabajando en el cerro desde el viernes y allí se censó a todos los que fueron encontrados no en interior mina, sino en exterior mina. Y cuando 3 meses después del empadronamiento, el secretario de la prefectura y de la Comisión Central dio a la prensa el cómputo del empadronamiento en la ciudad de Potosí y sus alrededores, los periódicos y los periodistas, por supuesto, se sorprendieron al ver en el documento que los censados en las minas no llegaban a 1,000. En su opinión, eran más los que debían ser inscritos, dado que era grande la cantidad de mineros que subía diariamente al cerro. Y El Tiempo, periódico de impresionante tamaño y dirigido ese año por don Avelino Córdoba, afirmó el 4 de diciembre de 1900 que no fueron censados 1,080 individuos, que eran 2,048 y no 980 los mineros que estaban trabajando en el Cerro Rico de Potosí el sábado 1 de septiembre de 1900. Y así, señores y señores, se comentaba en el periódico el censo en la ciudad de Potosí. Finalmente, también es bueno destacar
¿Cuál fue el resultado de la población de Potosí en 1900? Dice, los 4 cuarteles barrios de la ciudad arrojaron el resultado de 16.081 habitantes. 3 grupos de ingenios mineros, 968 individuos, mineros no inscritos 1.080 individuos, lavadores de estaño 1.785, y población actual de Potosí capital en 1900, en septiembre de 1900, 19.914 individuos. Finalmente, censo en día sábado causó trastornos en Potosí. Después de poner esas cifras, resultados de cálculos serios y patrióticos, el periódico El Tiempo dijo que el censo en Potosí fue motivo de trastornos y de perjuicios para todos por haberse hecho en día sábado. Añadió que aquello era consecuencia de la falta de conocimiento que los organizadores en La Paz tenían de las exigencias locales de una ciudad con zona minera cuyos habitantes estaban dedicados a trabajos que requerían especial atención en días fijos. Un nuevo censo en las minas realizado en febrero del siguiente año, 1901, dio un resultado un poco mayor a lo obtenido por el periódico fundado en 1885 por don Modesto Omiste, y en consecuencia la nueva y definitiva cantidad de habitantes de la ciudad de Potosí y las minas del Cerro Rico fue de 20.910. Y a mediados de junio de 1901 la Comisión Central mandó a La Paz el resultado del empadronamiento realizado en las provincias y cantones del departamento. Y toda la documentación fue con un detallado informe. En una parte del mismo, el prefecto Luis Felipe Manzano escribió lo siguiente: considerando la cifra total de 325.615 habitantes en todo el departamento de Potosí, cifra que resulta de los cuadros que remitimos, se ve que ella guarda conformidad con el número de población que generalmente se ha asignado por geógrafos y estadígrafos al departamento de Potosí. Este hecho revela muy claras que la operación del censo se ha practicado con alguna perfección en el territorio departamental, exceptuando determinados lugares. Y el 1 de enero de 1902, un año y 4 meses después del Censo Nacional de Población, la Comisión aprobó los siguientes resultados para el departamento de Potosí en un resumen de población con distinción de sexo. Capital, 20.910, hombres 10.366 y mujeres 10.544. Y en el departamento, 325.615, hombres 164.747 y mujeres 160.868. De esa forma, amigas y amigos de Facetas, he querido compartir con ustedes, y espero que sea de su agrado y sobre todo de un buen conocimiento de la historia, lo que ha significado el censo de septiembre, del 1 de septiembre de 1900 en toda Bolivia y especialmente en la ciudad de Potosí. Y he comenzado el programa de hoy de Facetas, porque estamos donde otros no están, haciendo hincapié en la importancia que las autoridades locales, sobre todo, tendrán que poner, sobre todo, reitero, su empeño para que el censo próximo de población y vivienda arroje datos racionales, verdaderos, no en el sentido de que se van a tergiversar los datos, sino en el sentido de que si hay muchas personas habitantes en Potosí, en el municipio de Potosí, hombres y mujeres, que tienen sus actividades de la más diversa índole, el día del censo estén también practicando ese su empadronamiento en la ciudad, en el lugar donde tienen su ocupación principal. Porque de eso se trata al final, de saber cuál es la realidad de una ciudad, de un territorio geográficamente hablando, para saber hacia dónde va toda esa ocupación, toda esa actividad, qué necesita, qué está mal, qué está bien, etcétera, para que haya, eso sí es un buen vivir. Pero si esos habitantes se van, Potosí pierde. Hasta en el tema de la composición de la Cámara de Diputados con referencia al departamento de Potosí, Potosí también perdería. Ahora les toca a ustedes, amigas y amigos, señores y señores, dar su propio comentario. Sibgedi Wiñay, consultoría, contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibgedi Wiñay.
con funciones como en la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias. Silgedi Wiñay Consultoría tiene oficinas en calle Quijarro número 107, esquina Modesto Mite, zona central, y es atendido profesionalmente por el licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Los teléfonos celulares de contacto 718-10670, 724-32-860, 757-20-881 y el teléfono fijo 62-231-05. Silgedi Wiñay, consultoría contable, asesoramiento profesional. Muchas gracias, señoras y señores, porque hoy hemos querido unir, hacer esa relación entre la historia y la realidad que tiene Potosí con referencia al censo de población. Históricamente hemos hecho conocer a través de la narrativa lo que significó en Bolivia y particularmente en Potosí el censo de población del año 1900. Y también ustedes se han enterado de la opinión que tiene Facetas respecto de lo que podría significar el censo de población y vivienda que muy pronto se desarrollará en nuestra patria, en nuestra amada Bolivia. Y sobre todo, esa crítica para evitar que muchos ciudadanos y ciudadanas que están con su actividad aquí en Potosí, el día del censo, eviten en lo posible ir a sus lugares de origen, porque finalmente, si hay gente que está en Potosí y que ha venido no solo del área rural, sino pudo haber venido de otras ciudades, eso también es cierto, pues si aquí está ganando dinero, pues entonces aquí también tiene que censarse, aquí tiene que empadronarse. No sería justo. No hay una disposición legal tampoco que obligue a que uno se quede en un lugar. Eso también es cierto. Por eso decía al comienzo que si las autoridades determinan hacer alguna acción para evitar que haya, entre comillas, fuga de habitantes hacia otros lugares, por favor, procuren siempre respetar los derechos constitucionales de la persona. Porque si se va en contrario, los problemas se van a multiplicar. Muchas gracias, señoras y señores. Volveremos en las próximas horas para presentar una nueva emisión de Facetas, porque estamos donde otros no están, en el canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Esta ha sido una presentación para Silgedi Wiñay Consultoría Contable. Muchas gracias y permiso.